se ve que Boca tiene una falta de fútbol en el principio de los partidos, cuando los equipos se le cierran. Si usted está pensando de incorporar algún jugador que lleve la pelota, como por ejemplo Alan Lescano. Lo tenemos en el banco a Aranda, que juega muy bien en esa posición, y así que no creo que necesite. Yo creo que el fútbol es un deporte pura y exclusivamente para los futbolistas. Y es cierto que hoy vivimos en un presente, en un fútbol moderno, de tendencia en Europa, pero que al fin y al cabo poco a poco las tendencias europeas van cayendo poco a poco en Sudamérica, en donde vemos un deporte, vemos un fútbol cada vez más táctico, cada vez de mayor trabajo táctico y de menos toma de decisiones, menos incertidumbre y al fin y al cabo menos azar, donde los futbolistas cada vez toman menos decisiones arriesgadas y donde parece que la táctica termina impregnando esa decisión de último minuto del fútbol que a nosotros, en nuestra categoría y en nuestra generación, nos termina enamorando del deporte. Un fútbol cada vez más robótico y menos auténtico. Esa parece ser la tendencia en Europa y esa parece ser, obviamente y por consecuencia, la tendencia que poco a poco va recayendo aquí en el fútbol sudamericano también. Ahora, hay una realidad, y a pesar de que es cierto que cada vez hay más trabajo táctico, que cada vez los cuerpos técnicos están integrados por especialistas en la defensa, especialistas en los mediocampos, especialistas en las delanteras, especialistas en las pelotas paradas, en los córner, tiro libre y en los penales, y cada cuerpo técnico parece más o menos una pyme. Yo creo que el fútbol, a pesar de que todo esto es cierto y de que todo esto existe y que el objetivo del fútbol actual es reducir el margen de error lo más posible y que los errores sean cada vez más cercanos a cero, yo creo que el fútbol es un deporte para los futbolistas y que la determinación y la última palabra siempre la va a tener el futbolista y siempre la va a ejecutar y a nutrir el talento. Y yo creo que el caso Aranda en Boca, el caso Aranda junto con Úbeda en Boca, es un caso que demuestra a la perfección cómo el talento termina imponiéndose por sobre la táctica y cómo un futbolista que tiene un currículum y que tiene obviamente características propias termina sacando todo su león interno, sacando todo su fuego interno e imponiéndose por sobre las adversidades que le respecta a un dibujo táctico que en principio no lo favorecía. Hablemos de Tomás Aranda como un futbolista de función y de rol que tiene como característica y como identidad un futbolista que necesita tener la pelota, que aparece entre líneas, que tiene buena gambeta corta, que además empieza a inventarse una buena pegada y que además obviamente es un jugador que necesita de aparecer en el carril central y aparecer como un antiguo enganche para tener real incidencia en el juego. Y yo creo que a pesar de que uno pueda analizar el fútbol mirando los dibujos tácticos y mirando un 4-3-3, mirando un 4-3-1-2, mirando un 4-4-2 o mirando equipos que juegan con línea de 3 o con línea de 5, yo creo que el fútbol es mayormente un juego que se juega respecto a las individualidades de los futbolistas. Es cierto que es un fútbol cada vez más colectivo, pero todos estos dibujos tácticos en realidad se terminan dibujando justamente dependiendo los roles y dependiendo las características de los futbolistas que lo interpretan. Y Tomás Aranda, que era un jugador que poco a poco empezaba a pedir pista en Boca y que al fin y al cabo todos los hinchas ceneices empezaban a pedir como solución que juegue Aranda en la primera de Boca, es un futbolista que empezó jugando a veces arrimado a la izquierda, en un equipo que se parecía a un 4-3-3, en un dibujo principal en la planilla, que es, por ejemplo, nos aparece en la televisión, con Merentiel hacia la derecha, con Vareiro por dentro y con Aranda reemplazándolo a Ceballos, que ya vamos a hablar del caso Aranda y la posible e inminente vuelta de Ceballos al 11 titular de Boca. Aranda, inevitablemente por su perfil y por su rol, empezó a jugar cada vez más hacia adentro, empezó a comer metros para adentro, empezó a aparecer más cerquita de Ander Herrera, de Ascasíbar, de Paredes, de Delgado. Y ahí es cuando Ander Herrera, cuando Ascasíbar, cuando Paredes, cuando Delgado empezaron a encontrar en Aranda un receptor y un inventor de fútbol. Hoy Aranda no es más un futbolista de reparto en la gestación del fútbol de Boca, sino que me animo a decir del medio para adelante, en el ataque de Boca, en la ofensiva de Boca. Aranda es el 100% de la personalidad ceneice a la hora de pensar en el arco rival. Aranda es realmente el arquetipo de futbolista que Boca necesitaba y es el futbolista que, con su manera de jugar al fútbol y como lo hace rompiendo el esquema y apareciendo siempre donde pide la jugada, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, a veces por dentro, a veces como extremo y a veces como falso 9, es el futbolista que le termina inventando la identidad a Boca. Boca tiene identidad, primero porque tiene un 5 como Leandro Paredes que mejora a todos sus compañeros y eso
Obviamente se cae de Maduro, que hay que aclararlo, porque no por casualidades es un jugador que estuvo más de 10 años en Europa y además fue campeón del mundo con la selección argentina. Pero si hablamos del medio para adelante, si hablamos del engaño, de la generación de fútbol, de la generación de espacios, de la capacidad futbolística que Boca poco a poco empieza a conseguir del medio para adelante, pensando en la ofensiva y pensando en el arco rival, ahí hay que hablar 100% de Tomás Aranda como el gestador del fútbol en el ataque de Boca y del mediocampo hacia adelante. Quiero hablar de Boca como un equipo que empieza a hacer. Yo creo que cuando vos empezás a cursar una carrera universitaria, yo creo que cuando vos cursás una carrera larga, como puede ser medicina, como puede ser arquitectura, como puede ser alguna ingeniería también, a medida de que vos empezás a recorrer esa carrera, a mí no me pasó porque estudié periodismo y es una carrera un poquito más corta, pero a medida en que vos empezás a caminar esa larga carrera universitaria que vos poco a poco empezás a construir y empezás a rendir y empezás a probar, poco a poco te vas sintiendo cada vez más profesional, poco a poco te vas sintiendo cada vez más abogado, poco a poco te vas sintiendo cada vez más médico, poco a poco te vas sintiendo cada vez más arquitecto o ingeniero. Pero claro, al fin y al cabo, a pesar de que vos empieces a transcurrir esa carrera, empieces a generarte confianza, empieces a generarte una identidad y empieces a sentirte que estás para ser ingeniero, abogado, arquitecto o cualquier carrera que a ustedes se le venga a la cabeza y que necesite un proceso de estudio, yo creo que si bien es cierto que vos poco a poco te empezás a sentir profesional y empezás a decir, bueno, yo puedo hacer tal cosa, al fin y al cabo para vos obtener ese título y para vos llegar al final de la carrera, donde vos finalmente levantás ese título que dice que sos abogado, ingeniero, arquitecto o lo que sea, vos inevitablemente tenés que rendir los finales y los tenés que aprobar. Y Boca es un equipo que en este último transcurso del año, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, empieza a ser un equipo que empieza a sentirse que juega mejor, empieza a sentir que tiene una identidad, empieza a sentir que es cada vez más competitivo y empieza a sentir que poco a poco y en la previa al arranque de la Copa Libertadores es un equipo que empieza a tener razón de ser. A Boca le criticamos muchas veces, aunque a veces podía ganar, que no tenía identidad de juego. Bueno, Boca en estos últimos partidos del ciclo Claudio Úbeda empieza a encontrar realmente una identidad y una razón de ser. Ahora, hay una realidad, y es que Boca para finalmente llegar a ser ese equipo efectivamente competitivo y para Boca llegar a ser ese equipo que levante un título y diga Boca campeón, después de tantos años Boca campeón o Boca candidato a quedarse con la Copa Libertadores de 2026, Boca tiene que rendir los finales y aprobar. Y esos finales para Boca en este trayecto, en este transcurso, en esta ruta que respecta al primer semestre del año 2026, son todos los partidos que se le vienen. Si el debut de la Copa Libertadores contra la Universidad Católica en Chile, es el partido contra Independiente, es el partido del Superclásico y es claramente el mata-mata del campeonato local y claramente la fase de grupos de la Copa Libertadores. Boca empieza a sentirse como cualquier adolescente que estudia en una universidad, cada vez más profesional. Boca empieza a sentirse cada vez más competitivo. Ahora, y hay una realidad concreta, y es que para que podamos dictaminar y definir finalmente a Boca como un equipo competitivo y candidato, Boca tiene que aprobar los finales y Boca tiene que levantar ese título que dice que es un equipo competitivo. Boca en esos finales que ha venido rindiendo en estos últimos años, porque ha jugado fases finales de campeonato, porque ha ingresado a la fase previa de la Copa Libertadores en el último año 2025 y ha jugado hasta incluso un Mundial de Clubes, Boca esos finales los ha fallado casi todos, los ha desaprobado casi siempre. Y hay una estadística que habla de los clásicos, que habla de los mata-mata y que habla que en este último ciclo, pongamos ciclo como el año 2020 hasta el año 2026, la década de los 2020, Boca, por lo menos en los clásicos y por lo menos en los mata-mata que podemos dictaminar como finales de materias, Boca ha fallado casi siempre. Boca no ha probado prácticamente nunca. Tiene historial negativo en clásicos. Ha perdido más de lo que ha ganado en los últimos 10 clásicos que ha enfrentado a San Lorenzo, a Independiente, a Racing y hasta el propio River. Boca en estos finales de los que hablamos realmente todavía no ha estado a la altura y todavía no ha probado como para decir, bueno, Boca es un equipo con identidad y Boca es un equipo que se empieza a sentir competitivo y Boca, por haber aprobado y por haber dado la cara en estos finales, es un equipo verdaderamente competitivo. ¡Ojo! Boca está en un momento clave de su carrera, ¿eh? Boca está en un momento en el que si aprueba contra la Universidad Católica de Chile, si aprueba contra Barcelona, si aprueba contra Cruzeiro, si aprueba contra Independiente y si aprueba contra River, es un equipo que se pone el traje de candidato del fútbol argentino y de la Copa Libertadores de América
sin ningún tipo de dudas, porque lo que viene demostrando es que Boca es un equipo que empieza a levantar cabeza y que cuando juega bien es un equipo que verdaderamente puede jugar bien y ganarle a cualquiera. Ahora hay una realidad, que es que para que Boca pueda tener ese título tiene que aprobar en estos exámenes finales de los que hablamos, y estos exámenes finales se le van a venir en este mes de abril que acaba de arrancar y en este mes de mayo que se viene antes de la Copa del Mundo. Abril y mayo, los meses fundamentales para Boca, pensando en lo que es esta carrera universitaria que Boca está cruzando en este primer semestre del año 2026. No quiero irme sin antes hablar del caso Ezequiel Ceballos. Es inminente su vuelta a ponerse la camiseta de Boca y es inminente que Claudio Úbeda va a tener que volver a tomar una decisión. Yo creo que el 11 que va a poner Úbeda en el debut de la Copa Libertadores y en la antesala del Superclásico y del Clásico contra Independiente es prácticamente el 11 que a Úbeda le sale de memoria, y si fuese por él no mueve ningún nombre. Ahora, hay un detalle: vuelve Ceballos, y para que vuelva Ceballos, que es el hombre por el que Boca levantó cabeza y termina jugando la Copa Libertadores de este año, y al que al fin y al cabo Úbeda le debe ser uno de los mejores futbolistas de su ciclo, el hecho de que Ceballos vuelva hace que Úbeda tenga que tomar una decisión. La primera, si juega o si no juega. Si Ceballos tiene que ganarse de vuelta el puesto, o si Ceballos ya tiene ganado ese puesto que lo respaldó como futbolista profesional de la primera de Boca entre el cierre del 2025 y el principio del 2026, donde, oh casualidad, fue uno de los mejores jugadores del equipo. Ahora, en caso de que Ceballos vuelva y en caso de que Úbeda decida que Ceballos juega, la pregunta que yo quiero plantear y quiero empezar a responder y hasta incluso dar mi postura es quién tiene que salir para que juegue Ceballos. Porque Boca encontró la manera, Boca encontró la razón de ser, siendo un equipo con 3 volantes, con Paredes, con Milton Delgado y Escasíbar o Ander Herrera, con un enganche, como se juega y como marca la historia de Boca, con ese 4-3-1-2 que hasta acá, en un perfil creativo como Aranda, realmente le ha traído resultados, y con 2 delanteros, uno muy definidor como es Vareiro y otro más de despliegue, más de llegada como puede ser Miguel Merentiel. Yo creo que Boca en este esquema y en este dibujo y en este rol y en esta manera de jugar ha encontrado ser un equipo mucho mejor que en los primeros partidos del año 2016, donde intentó 4-3-3, donde intentó 4-4-2 y donde ninguno de estos dibujos le habían traído soluciones. El problema está en que va a volver Ceballos, y el hecho de que vuelva Ceballos implica que Boca va a volver a tener un extremo por la izquierda. Bueno, yo creo que si Úbeda lo saca Aranda, que no creo que lo saque, podría cometer ese error de que Boca vuelva a tener un equipo asimétrico, sin futbolista creativo por adentro, que aparezca entre líneas y que le genere a Boca espacios para ejecutar, para que Aranda, por ejemplo, lo ejecute, o para que lo ejecuten sus propios compañeros, y volvería a tener un equipo con un extremo por la izquierda tapando la subida de Blanco y sin ningún extremo por la derecha, porque si juega Ander Herrera, Boca no tiene ese despliegue, y cuando pasa o ganar ataque es un defensor que todavía en él su faceta ofensiva no termina confirmando que puede ser un lateral pasador y que le genere peligro a las defensas rivales. No termina convenciendo al fin y al cabo, ni para atrás ni para adelante, también es cierto. Ahora, yo creo que la solución para Boca, valga la redundancia, y aunque suene insólito y lógico, porque yo creo que Miguel Merentiel había sido de Boca uno de los mejores futbolistas de estos últimos 3 años en los que estuvo, tranquilamente uno de los 3 mejores. Yo creo que la gran solución que puede tener Úbeda pensando en su Dream Team con Aranda en la cancha, que creo que debe ser inamovible por lo que genera, repito, futbolista que sus características y sus roles lo hacen jugar de una manera en la que beneficia a sus compañeros, al esquema táctico, al esquema ofensivo y al resto del contexto en general. Boca tiene que conservar a Aranda y Boca tiene que tener un falso 9 y que ese falso 9 sea el Changuito Ceballos. Yo creo que Ceballos no tiene que volver a Boca para jugar como extremo bien tirado a la raya por la izquierda, sino que Ceballos tiene que jugar atrás del 9 como un falso 9, conectándose con Aranda, conectándose o con Vareiro o con Merentiel y conectándose con los laterales que pasen al ataque, con libertad de movimiento y apareciendo como un segunda punta, como jugaba, citando ejemplos en Boca, Guillermo Barros Esqueloto o hasta el propio Rodrigo Palacio, por citar 2 ejemplos de los últimos años del año 2000 para acá, que realmente jugando atrás de Palermo habían ejecutado perfecto ese rol. Yo creo que Boca tiene que tener un equipo parecido, aún con la evolución del fútbol de la que siempre hablamos y con la que incluso empezamos hablando este video. Boca tiene que tener un equipo que juegue con los 3 mediocampistas que hasta acá funcionan bárbaro, con Aranda como un enganche, como un volante creativo apareciendo o por afuera o por adentro, pero con la libertad de movimiento para que él, que lo hace muy bien, interprete lo que pide la jugada, y con Ceballos siendo el segunda punta o de Merentiel o de Vareiro. Y si me preguntas a mí, yo creo que el 9 de Boca es el paraguayo Adam Vareiro. Boca va a tener
en la antesala del Superclásico y en la antesala del grupo de la Copa Libertadores, todos sus exámenes finales para saber si Boca es finalmente un equipo competitivo para ser competitivo en el campeonato y para clasificarse octavo de la Copa Libertadores, y para eso tiene que rendir finales. Tiene que rendir finales contra Independiente, tiene que rendir finales contra River y tiene que rendir finales contra Barcelona, contra la Universidad Católica de Chile y contra Cruzeiro en Belo Horizonte, en Brasil, y aquí en La Bombonera, para ser candidato a quedarse con el campeonato local y también meterse sólidamente en los octavos de final de Copa Libertadores. Boca viene levantando y en este momento del año es fundamental, porque si llegaba con dudas a la Copa hubiese sido un problema, y Boca no llega con dudas a la Copa Libertadores y Boca no va a llegar con dudas al Superclásico del fútbol argentino, y eso es mérito, ¿saben de quién? Del cuerpo técnico, porque encontró las piezas y dejó fluir a futbolistas como pueden ser Tomás Aranda, que pedía pista y se la dieron. Así que Boca va a tener que rendir para saber si gana ese título y para saber si es un equipo candidato, justamente ese título es Boca candidato a ser campeón del fútbol argentino y a ser campeón de la Copa Libertadores. Para eso Boca necesita probar sus finales. Muchas gracias por ver y por acompañarnos. Nos vemos mañana cuando Boca juegue por el debut de la Copa Libertadores y acá lo analicemos en el canal. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.